Gracias por acompañarnos en este encuentro semanal para hablar sobre historia. El nacionalismo es un concepto que surge como tema de discusión junto con el mismo concepto de Estado moderno. Desde una perspectiva antropológica, es un sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación, o sea, a un pueblo, personas que comparten elementos que se constituyen como identidad. Hablamos de un idioma, una misma religión, un pasado que identifican como común e incluso un sistema político. Y cuando la política se mete, ya hablamos de una ideología. Hoy en Charla con la Historia hablaremos justamente de esto, el nacionalismo como política de Estado. Para analizar este tema y el contexto de la historia paraguaya en el cual se dio, hoy nos acompaña el doctor Pedro Caballero. Él mismo es licenciado en Historia con una maestría en Historia del Mundo Hispánico y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Es investigador con varios artículos publicados. Además, es académico correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia. Bienvenidos, doctor Caballero. Gracias por acompañarnos. Buen día Julián, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto compartir contigo este tema tan interesante que marcó también nuestra historia, ¿verdad? Y al menos de mi perspectiva sigue teniendo mucha influencia hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Una primera pregunta, ¿realmente qué entendemos por nacionalismo y si hay alguna diferencia con ese sentimiento patriótico con el cual a veces solemos confundirlo? Sí, el nacionalismo, básicamente si lo entendemos en un concepto moderno, como bien en la introducción mencionaste, está muy relacionado con la formación del Estado Nacional moderno, sobre todo lo que tiene que ver finales del siglo XVIII y todo lo que es el siglo XIX en adelante. Es una ideología política, ¿verdad? Que tiene ya un corpus doctrinario de la mano de Herder, que tiene un objetivo bien determinado que tiene que ver lo que tiene que ver en la construcción de la nación, ¿verdad? El patriotismo más que nada está relacionado con, digámosle, más desde el punto de vista emocional, sentimental, por decir una manera, eh, porque guarda más relación con ese sentimiento de pertenencia hacia lo que tiene que ver el concepto de patria. Y el concepto de patria, si bien hay textos, digámosle, que más antiguos al siglo XIX, que ya mencionan de alguna manera la idea de patria, recién se puede hablar propiamente de un concepto ya de patria, lo que tiene que ver la Revolución Francesa en adelante, ¿verdad? Donde esa identidad se relaciona más hacia el suelo que hacia una monarquía, una familia. Entonces ahí es donde el patriotismo tiene esa carga más emotiva, más emocional, y el nacionalismo es esa ideología que, como dije hace rato, tiene ya un corpus doctrinario que tiene ya como premisa fundamental la construcción de una nación. Es decir, en otras palabras, por un lado hablamos de construcción, de creación de un Estado-nación, y por otro lado, por patriotismo entendemos ya como ese sentimiento de relación de identidad hacia esa nación o esa patria. Y justamente ya que estamos hablando de esa patria, en el caso local, ¿cuándo podemos decir que surge realmente ese nacionalismo paraguayo? Y nacionalismo como ideología política podemos hablar básicamente después de la guerra contra la Triple Alianza. Es decir, evidentemente hay un proceso de construcción, ¿verdad?, del Estado-Nación que se da desde 1811 en adelante, donde podemos encontrar más que nada a través de la obra de Francia y sobre todo de Carlos Antonio López, esa política de fortalecimiento de la nación. O sea, la construcción de la nación, la idea de nación ya estaba, vamos a decir, a partir de 1811. Lo que se hizo fue construir el Estado y a partir de esa construcción del Estado fortalecer esa idea de Estado-nación, ¿verdad? A través de la creación de elementos simbólicos como la bandera, o sea, los símbolos nacionales, el himno, etcétera. Pero el nacionalismo paraguayo en sí cobra, digámosle, por decirlo de manera, nacimiento y sobre todo fuerza a partir de 1870 en adelante, ¿verdad? Porque allí se produce, bien sabemos, hay una reconstrucción de Paraguay
Y si miramos desde la cuestión del relato histórico y de la idea de nación misma también, hay como un choque, vámonos, de dos proyectos políticos que justamente emergen a partir de esa hecatombe, ¿verdad? Por un lado, lo que tiene que ver con la idea de, de reconstrucción, ¿verdad? Partiendo de la base propia de lo que tiene que los elementos propios de la nación paraguaya. Y por otro lado, una idea de regeneración, de crear una nueva nación sobre parámetros totalmente diferentes a lo que era Paraguay, el Paraguay anterior a la guerra, ¿no? Entonces, a partir de allí empieza a construirse lentamente este nacionalismo que desde mi perspectiva son básicamente tres etapas, porque hay una etapa de proscripción, por usar un término, en donde todo lo que esté relacionado al Paraguay anterior a la Guerra Grande era denostado, prohibido, no se podía hablar, por ejemplo, de la figura de Francisco Solano López. Entonces, todo lo relacionado a nuestra identidad, como el caso de la lengua guaraní, estaba prohibido, etcétera. Eso va a llevar unos cuantos años, unas cuantas décadas. Hay una segunda etapa que para mí es de confrontación, que podemos arrancar con la famosa polémica de Báez con Oleari, donde hay ya una discusión sobre la cuestión del pasado nacional y esa interpretación del pasado nacional. Y después eso digámosle, se traslada hasta la década del 20, que para mí es una década muy rica en cuanto a debate, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión nacionalismo. Y después ya es la etapa de la consolidación, por usar un término, que es cuando el nacionalismo se instaura como política de Estado ya a partir de 1936. Entonces, si hablamos de ese nacionalismo como una ideología política, podemos decir que empieza a surgir a partir del proceso de la posguerra, ¿verdad? Es un nacionalismo que se construye sobre la base de una derrota en una guerra, ¿verdad? Entiendo, muy interesante. Ahora, me queda una duda. Si tomamos 1870 como año en el cual inicia a gestarse, ¿verdad?, como ideología, ¿cómo podríamos nosotros encasillar entonces los primeros gobiernos desde el golpe de 1811 en adelante hasta culminada la guerra? ¿Había algún tipo de nacionalismo también en esa etapa o no? Sí había un nacionalismo, pero no digámoslo un nacionalismo como especie de política de Estado, ¿verdad? Porque asistimos a un nacionalismo que se centra básicamente en una construcción del Estado nacional, pero hay varios factores históricos que hicieron que de alguna manera, digámosle, ese nacionalismo no cobrara la fuerza de ideología como se ve a partir de la segunda etapa de nuestra historia, que tiene que ver después de la Guerra Grande, ¿verdad? Evidentemente los gobiernos de Francia, López, hicieron ese proceso de construcción del Estado-Nación, pero no necesariamente ese nacionalismo fue su norte ideológico, como así como sí se ve a partir de 1936, ¿verdad? ¿Por qué tomamos a partir de 1870? Porque a diferencia de lo de 1811, donde si bien hay una confrontación de grupos de intereses, como el caso de los porteñistas, españolistas y evidentemente el grupo autonomista nacionalista, que es la que se impone, no hay otro discurso referente a la construcción del Estado Nacional diferente al discurso que van a tener los gobiernos de Francia y Don Carlos, ¿verdad? A partir de 1870 sí hay eso, hay dos discursos y hay dos formas de interpretación de nuestro pasado, en donde tiene mucho que ver esa injerencia extranjera, producto ya por supuesto de la derrota en la Guerra Grande, que no tuvimos a partir en ese periodo de 1811 hasta 1870, ¿verdad? Entonces, ¿son nacionalistas esos gobiernos de Francia, don Carlos? Sí, son nacionalistas en el sentido de que tienen como premisa fundamental, vamos a decir, o uno de los objetivos principales, por ejemplo, la cuestión del Estado, pero desde una visión de mantener la independencia nacional, defender la soberanía nacional. A partir de 1870, en esas tres etapas que yo mencioné, los objetivos son diferentes, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de ese periodo de proscripción, era tratar de instalar en la sociedad, en los círculos intelectuales, ese tema de discusión de lo que tiene que ver con lo paraguayo en oposición al otro discurso, que era un discurso más bien foráneo, ¿verdad? De creación o de construcción de una nación
diferente, sobre parámetros diferentes a lo que tuvimos antes de la Guerra Grande, ¿no? Era reverdecer las figuras del pasado, restablecer esas figuras proscriptas. Entonces eran otros los factores, digámosles, históricos en ese sentido, ¿verdad? Y lo de 1936 me adelanto un poco porque más adelante vamos a centrarnos en ese tema. Se ve algo otra vez diferente a lo que tiene que ver de ese periodo que me mencionaste de 1811, porque el gobierno de 1936 lo que va a hacer es una relectura y reescritura otra vez de la historia y va a elevar a una categoría de héroe máximo a una figura que era considerado como el villano asesino de su patria por los liberales. En otras palabras, resumiendo, el villano de los liberales va a pasar a ser el héroe de los antiliberales, ¿verdad? Entonces, son contextos, digámosles, diferentes que se van dando, pero si tuviéramos que encasillar a Francia y Don Carlos, sí, son gobiernos nacionalistas, pero no es el nacionalismo como ideología la base principal digámosle, de su gobierno, ¿verdad? Qué interesante, doctor. Iremos a una pausa. En breve vamos a estar hablando de qué es lo que justamente ocurre en esa última etapa que al inicio el doctor nos mencionó, la que inicia en 1936. Sí, no se mueva. En breve estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos hablando del nacionalismo como política de Estado. El gobierno que emprendió el proceso de reconstruir a las figuras de los primeros años de la República fue la que fue presidida por el coronel Rafael Franco. Llegó a la presidencia después del golpe de Estado del 19 de febrero de 1936, aunque él no lo dirigió, pues estaba en el Chaco. Proscribió la Constitución de 1870 y emprendió la reconstitución legal de Francisco Solano López. Un hito importante en este sentido fue la culminación del oratorio a la Virgen de la Asunción, que pertenecía justamente a la familia López. Fue reconvertido en Panteón Nacional de los Héroes. Rafael Franco fue polémico siempre. Militar de formación, siendo comandante en Bahía Negra, el entonces mayor Franco comandó un ataque al fortín boliviano Vanguardia el 5 de diciembre de 1928, esto sin autorización. Fue dado de baja y hasta su reintegro a las filas castrenses activo en política. De hecho, estuvo entre los manifestantes de la tarde del 22 de octubre de 1931, preludio de la muerte de los estudiantes frente al Palacio el día siguiente a la mañana, el día 23. Fue reincorporado a pedido de José Félix Estigarribia, llegando al grado de coronel. Llegó al poder, como habíamos dicho, tras el golpe febrerista de 1936. Años después, este acontecimiento inspiraría el nombre de la agrupación política que ayudó a fundar en el exilio. Era 1951 y esa agrupación fue el Partido Revolucionario Febrerista. Hoy nos acompaña el doctor Pedro Caballero para hablar de qué fue lo que ocurrió durante ese gobierno y el impacto que hasta el día de hoy tiene. Doctor, ¿el gobierno del coronel Rafael Franco fue un punto realmente de inflexión en el Paraguay del siglo XX? Sí, totalmente, Julián, totalmente, porque a partir de su gobierno, por un lado tenemos lo que tiene que ver la cuestión del nacionalismo que estábamos hablando, que se instaura ya como política de Estado ahora. Eso implica tiene como repercusión lo que tiene que ver con la relectura, reescritura de la historia, y tiene también impactos en otros ámbitos, ¿verdad? Lo que tiene que ver la parte social, con la creación, por ejemplo, del Departamento de Trabajo, lo que tiene que ver con la creación del Ministerio de Agricultura, de Salud, etcétera. Es decir, también el rol del Estado mismo cambia también, ¿verdad? Porque como bien mencionaste, la proscripción de la Constitución de 1870 hace que, si bien fue algo efímero porque su gobierno cae ya al año siguiente nuevamente, pero inclusive va a haber un cambio del rol del Estado a partir de su gobierno. Y otra cuestión muy interesante también que tiene que ver es la injerencia de los militares en la política nacional, que
se va a extender por mucho tiempo, ¿no? Algunos estudiosos lo sitúan inclusive hasta el gobierno de Andrés Rodríguez, ¿verdad? De 1993. Sin duda alguna, digamos, el cenit de todo este proceso va a ser el gobierno de Alfredo Stroessner, mirando lo que tiene que ver esa injerencia militar. Entonces, hay un antes y un después del gobierno de Rafael Franco. Y si nos enfocamos en lo que tiene que ver con la cuestión nacionalismo, sin duda alguna, ¿verdad? Porque, como mencioné al inicio del programa, ese cambio que que va a introducir, o que se introduce a partir de su gobierno, a mi entender, de lo que fui analizando, las investigaciones que realicé, hasta ahora tiene mucha influencia en nuestra memoria colectiva y en la construcción de los espacios simbólicos que tenemos nosotros en el día a día. Y a eso me refiero, nombres de calles, plazas, inclusive en el dinero, la moneda que tocamos, etcétera. La figura del Mariscal López estuvo proscrita por mucho tiempo. ¿Por qué es elegida esta figura para ser reconstituida y prácticamente central, no otro mandatario anterior a la guerra del 70? Y también una pregunta anexa, ¿si será que la generación del 900 tuvo algo que ver también con ese rescate que se da en este tiempo? Sí, la figura del mariscal era la figura central, digámosle, dentro de esos discursos nacionalistas, ¿verdad? Cuando, como mencioné hace rato, en esa etapa de proscripción, la figura proscripta siempre fue el mariscal López, ¿verdad? Es la figura más atacada después de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? En el sentido de culpabilidad, de todo lo que pasó con el pueblo paraguayo, etcétera, ¿verdad? Estaba prohibido prácticamente hablar del mariscal. En esa etapa de confrontación, otra vez es la figura del mariscal la que se pone, digámosle, como punto principal, ¿verdad? Siempre va a estar sujeto otra vez a Don Carlos, a Francia, etcétera, pero es el mariscal López la figura principal, ¿verdad? Y se entiende porque es el que dirigió la nación en los momentos difíciles, lo que tiene que ver la Guerra Grande, ¿verdad? Por otra parte, también esa labor que, como mencionaste, de la generación de 900, sobre todo con Blas Garay, porque hay un debate que muy pocos conocen, que es el de Blas Garay con Gondra. Estamos hablando evidentemente finales del siglo XIX, es donde hay un debate ya entre ellos que se da en la prensa, que tiene que ver sobre la cuestión de la educación, por ejemplo. Y de alguna manera se enfoca en lo que tiene que ver la historia también, ¿verdad? Para muchos, Blas Garay es como el primer revisionista e inclusive reivindicador también de lo que tiene que ver la figura de López, ¿verdad? Bien sabemos que su vida fue, por decir una manera, corta, vamos a decirle, porque muere joven, pero esa labor que él emprendió a través de los diversos libros que escribió es lo que ya empezó a sentar las bases para lo que después hicieron otros pensadores que también tomaron la historia paraguaya para ir construyendo este discurso, digámosle, nacionalista, porque todo discurso nacionalista necesita de intelectuales, no es solamente una mera expresión sentimental, digamos, por usar un término, hacia una figura o hacia una etapa de la historia, como para que, digámosle, buscando el objetivo de instalar ese discurso, sino que había que hacer una construcción también teórica. En ese sentido, Blas Garay, como ya mencioné en varias oportunidades, él es como la primera figura más importante allí. Después aparecen otros, y entre esos podemos mencionar también la figura de Juan Oleari, ¿verdad? Que inclusive ya en 1919 hace el famoso grito de Piribebuy, donde él ya asume que es el apóstol del lopismo, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que ese nacionalismo que surgió primero como un discurso de reconstrucción de la nación se va a asociar a la figura de Francisco Solano López. Y ese nacionalismo es como que se va a convertir en una especie de lopismo, vamos a decir, que en la década del 20 empieza a tomar más fuerza por varias razones, ¿no? Por un lado tenemos en 1920 que se recordaban 50 años de la finalización de la Guerra Grande. Eso implicaba evidentemente todo digámoslo, una revisión de lo que pasó en la guerra y lo que pasó posterior a la guerra. Después tenemos la gran discusión con respecto al centenario del nacimiento del mariscal Francisco Solano López, justamente entre 1926 y 1927 está el pedido al Congreso que hacen algunos intelectuales pidiendo ya la derogación del decreto de 1869. Y a ello le sumamos otro punto muy interesante que, quiera sea o no, sirvió también de combustible para este nacionalismo.
que era el peligro latente de irnos a la guerra como Libia. O sea, había que, quiera sea o no, aunque no tenía otra opción los gobiernos liberales de la época, había que insuflarle ya de nacionalismo y patriotismo al pueblo paraguayo, mirando el posible sacrificio que implicaba ir a una guerra. Y evidentemente al insuflar nacionalismo y patriotismo implica reverdecer la figura del pasado, sobre todo lo que tiene que ver relacionado a la Guerra Grande. Si bien Francisco Solano López no era esa figura principal digámosle, a reverdecer, quiera o no, todo se remitió otra vez a su figura, porque fue el conductor militar en la Guerra Grande, ¿verdad? Entonces todo eso hizo que la figura del mariscal siempre esté latente, ¿verdad? Y cuando llega ya el gobierno de Rafael Franco, lo que hace el gobierno de Franco es evidentemente tomar la principal figura denostada por los gobiernos liberales como el símbolo de ese nuevo Paraguay que se iba a forjar, ¿verdad? Porque dentro de las proclamas del ejército de febrero, ¿verdad?, del gobierno de febrero, se hablaba de antiliberal, antioligárquico, antiimperialista. Entonces ya evidentemente, como dije recién, un gobierno antiliberal. Entonces había que buscar un elemento dentro de nuestro pasado que sirva para fundamentar lo que se estaba haciendo, porque no podemos dejar de lado también la cuestión de que la revolución es en febrero de 1936, la guerra terminó en junio de 1935, ¿verdad?, con el protocolo de paz. Es decir, todavía no pasaron ni un año de la finalización de la guerra del Chaco, que de alguna manera se consideraba como una guerra victoriosa. Entonces, y lo que se hace es sacar del gobierno a un gobierno que de alguna manera se consideraba victorioso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explicar ese proceso otra vez? Entonces había que fundamentar ese cambio que se daba, y todo proceso o cambio implica necesariamente buscar en el pasado elementos que puedan justificar ese nuevo proyecto político que se iba a instaurar. Y López representaba ese elemento, digámosle, que servía para fundamentar eso que se iba a construir a partir de 1936. Qué interesante, qué interesante. Permítanos una última pregunta. Teniendo en cuenta, ¿verdad?, que todo esto ya ocurre después de la guerra del Chaco, la revolución del 36 se encarga de hacer todos estos movimientos, pero en el 37 cae ese gobierno, se restituye la Constitución de 1870. No obstante, todo aquello que hicieron para reconstituir legalmente al mariscal y todo lo que significaba ese mundo, vamos a decir, ningún gobierno posterior, incluso los liberales antes de la Constitución de 1940, ninguno retrocedieron en esas decisiones. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué ningún gobierno hizo un revisionismo de lo que el gobierno de Franco realizó en esta materia? Y se debe a varios factores en ese sentido, ¿verdad? Uno es que hay todo ya un corpus, o sea, una producción intelectual que ya servía de base para toda esta transformación. Es decir, esa relectura, reescritura de la historia es producto también de los trabajos que ya se venían realizando, ¿verdad? Puedo mencionar ahí el trabajo de Manuel Domingo, de Fulgencio R. Moreno. Tenemos, por ejemplo, si miramos del lado de lo que sería después el Partido Febrerista, ¿verdad?, con Juan Estefanix, Anselmo Jover Peralta. Es decir, había ya una construcción, digámosle, desde el punto de vista intelectual de esa historia paraguaya. Por otra parte, la guerra del Chaco fue un envión otra vez muy grande para ese nacionalismo, ¿verdad? Porque en la guerra del Chaco podemos encontrar primero esa conjunción del elemento político civil con el elemento más bajo de la sociedad paraguaya, con los campesinos. Eso le permitió a los militares, por ejemplo, de repente tener un contacto de lo que es la realidad paraguaya. Entonces ya a eso le sumamos también toda esa producción cultural que se generó en torno a la Guerra Grande. Por ejemplo, las músicas de Emiliano R. Fernández, ¿verdad?, que hace referencia a ese heroísmo de la Guerra del 70, al Mariscal López. Entonces ya se instauró, a lo que quiero hacer referencia es que ya se instauró ese revisionismo de la figura del Mariscal López, ¿verdad? Lo que faltaba era ese documento, por usar un término, que ya legitime esa reivindicación, y eso fue lo que hizo Rafael Franco con el famoso decreto número 66 del 1 de marzo de 1936, ¿verdad? Y luego todo ese proceso de traer los restos, etc. Entonces, en la construcción simbólica, en la memoria colectiva, si bien era algo muy reciente, ya estaba instalado eso, porque eso es algo que ya se venía de décadas anteriores.
Entonces todo eso hizo que este nacionalismo se mantenga y se va a consolidar más aún porque va a entrar en las instituciones públicas. Hay un decreto del gobierno de Rafael Franco donde dice ya que en las escuelas se tiene que impartir educación nacionalista, pero no le permite el tiempo poder lograr eso, pero los otros gobiernos, sobre todo con Stroessner, por ejemplo, sí se logra. Y ahí se instaura una forma de interpretar la historia que, a mi modo de entender, perdura, al menos en la memoria colectiva, sobre todo a lo que yo me refiero. Y que tiene todavía impacto por los textos de historias del presente que se siguen reeditando. Totalmente, Doctor, totalmente. muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Charla con la Historia. No, al contrario, muchísimas gracias a vos, Julián, y bueno, estamos a la orden de siempre para hablar de esto que nos apasiona tanto, que es nuestra historia. Así mismo, así mismo. También gracias a usted por acompañarnos en esta revisión del pasado. Nos estamos viendo en 7 días. Un abrazo.